recuerden cualquier duda al chat y pueden escribir también si tienen alguna complicación o demás al grupo de WhatsApp que tenemos. Bien, entonces empecemos. Antes de iniciar con la anatomía macroscópica de la médula espinal y con neuroanatomía, tenemos que tener algunas nociones muy básicas de lo que es la neuroanatomía. Por ello vamos a pasar a describir a través de un pequeño mapita algunos principios generales de lo que es eh, la neuroanatomía y el sistema nervioso central. Bien, entonces, primero, tenemos distintos sistemas, ¿bien? Recuerden que tenemos sistemas digestivos y también tenemos distintos aparatos, ¿bien? Aparatos y sistemas. La definición, pues, no nos interesa para fines actuales, sistema, aparatos, límites. Lo que nos interesa es que la neuroanatomía se dedica a estudiar al sistema nervioso. ¿Bien? En particular, estudia todo el sistema nervioso, pero se centra en el sistema nervioso central. Entonces, vamos a ir retirando el resto de estructuras que no nos interesan, ¿bien? Músculos, ¿no? Y demás. Y entonces vamos a empezar a describir solamente lo que nos interesa, ¿bien? El sistema nervioso en general. Y este sistema nervioso tiene por eje, pues como el resto de los órganos, se centra en un eje esquelético, ¿no? Se arma sobre un eje esquelético, como los músculos y ligamentos. Y ahí en ese eje esquelético, pues tenemos dos porciones de este sistema nervioso, ¿bien? Tenemos una parte que está acá afuera, ya la conocen, han debido ir estudiando algunos de estos componentes. Una parte que está aquí, fuera de lo que llamamos el cráneo y fuera del conducto vertebral o de la columna vertebral. Bien, entonces aquí tenemos eh, la columna vertebral y pues recuerden, nosotros tenemos una serie de vértebras, ya han debido ver en generalidades cuántas, que en su extremo superior se articulan con el cráneo. Esta serie de vértebras y el cráneo son lo que delimita bastante bien la diferencia entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Las estructuras que ustedes ya han visto, por ejemplo, acá, bien, vamos a hacer un pequeño recuerdo. Por ejemplo, ustedes ya conocen el nervio mediano, ¿no? Aquí tenemos el nervio mediano. Ustedes ya conocen el nervio, pueden identificar sus relaciones y demás, ¿no? Sus relaciones en relación a otros nervios, a los vasos sanguíneos, a las articulaciones, etcétera. Entonces, al sistema nervioso periférico, ustedes lo van a estudiar de a poco en todas las prácticas a lo largo del año. Ya han debido ver el plexo braquial, algunos ya han debido leer por su cuenta el plexo lumbosacro, ¿bien? Y ya deben conocer los distintos plexos o van a ir conociendo los distintos plexos este año, ¿bien? En neuroanatomía, en el rote de neuroanatomía, nosotros nos centramos en un sistema, el sistema nervioso, pero no el periférico, sino el sistema nervioso central. El sistema nervioso central está conformado por la médula espinal y el encéfalo, ¿bien? La médula espinal está contenida aquí atrás, en lo que se conoce como columna vertebral, ¿no? En el espacio que se conoce como conducto raquídeo, ¿bien? Entonces, recordemos que si ustedes agarran cualquier vértebra, ¿bien? Nosotros tenemos en todas las vértebras un agujero central. Entonces, en ese agujero se encuentra la médula. La suma de todos los agujeros, cuando las vértebras están articuladas, forma un conducto que se conoce como conducto vertebral. Entonces, ahí, en ese conducto vertebral es donde se encuentra la médula espinal. Bien, entonces, el sistema nervioso central está conformado por esa médula espinal y el encéfalo. Bien, entonces, en relación a eso, nos interesa mucho identificar qué elementos constituyen el sistema nervioso central. Bien, hemos dicho que se constituye por el encéfalo y por la médula espinal. Bien, aquí podemos observar una médula espinal en 3D vista de frente, podemos ver desde otros ángulos y tenemos también medio encéfalo. Hemos retirado medio encéfalo para poder ver algunas estructuras mejor. Bien, dado que es simétrico, la otra mitad se sobreentiende que es igual. Entonces, antes de iniciar, bien, antes de iniciar a describir el resto de estructuras, especialmente para la siguiente clase nos va a servir conocer algunos conceptos, bien. El encéfalo en general está conformado, bien, visto desde afuera, estaría conformado por dos estructuras importantes, bien, tres mejor dicho. Tenemos el tallo del encéfalo acá ubicado, ¿no? eh, que correspondería a esta región de acá, bien.
esta región de acá, el tallo del encéfalo, bien. Es como si esto fuera un árbol, la raíz fuera la médula espinal, esto sería como el tronco, la base para sostener al resto del árbol, entonces por eso el nombre de tallo del encéfalo o tronco del encéfalo, bien. Eh, Atrás del tronco del encéfalo una masa que pueden observarla aquí, bien, esta que es el cerebelo, entonces el cerebelo sería esta estructura que ven acá, y finalmente tenemos hacia arriba el encéfalo propiamente dicho, bien. Hay otras clasificaciones, pero esto es la más importante, ¿no? Este encéfalo tiene tiene una porción llamada telencéfalo desde el punto de vista embriológico y otra llamada diencéfalo. Bien, entonces diencéfalo y telencéfalo están arriba, tallo del encéfalo y cerebelo están abajo y más abajo tendríamos a la médula espinal. Bien, entonces aquí tenemos a la médula espinal. De las estructuras internas de este sistema, lo que nos interesa para fines de entender un poquito lo que es conexiones de la médula espinal, es que en el telencéfalo destacan, ¿no? Aquí solo tenemos la mitad, destaca que el telencéfalo tiene dos hemisferios, entonces tiene un hemisferio, en este caso vemos el derecho y el izquierdo, pues aquí está oculto, bien, está solamente para poder ver que es simétrico, sabemos que hay aquí otro hemisferio. Entonces, tenemos dos hemisferios, tenemos adentro un cerebro que es impar, conocido como diencéfalo. Entonces, el telencéfalo, que es par, con dos hemisferios, más el diencéfalo forman el encéfalo propiamente dicho. Abajo del encéfalo tenemos el tallo del encéfalo. El tallo del encéfalo está constituido por tres estructuras. Uno es esta porción de acá, que vamos a marcar acá, esta porción que se conoce como mesencéfalo, una porción abajo que se conoce como puente o protuberancia de Barolio, y una porción acá abajo que ya se une con el resto, con la médula espinal, y que se conoce como bulbo raquídeo o médula oblonga. Bien, entonces detrás de estas tres estructuras se encuentra, hemos dicho, el cerebelo. Bien, detrás del tallo del encéfalo está el cerebelo. Entonces, estos son los componentes básicos. Bien, cuando nosotros hablemos de fibras, por ejemplo, que sean pontoespinales, significa que se originan aquí en el puente. Ponto significa puente, ¿bien? En neuroanatomía se utilizan con frecuencia muchos sufijos y prefijos, ¿bien? Entonces, estos sufijos se basan mucho en el conocimiento de algunas estructuras básicas de acá, ¿bien? Si nos refieren, por ejemplo, un as que une el mesencéfalo con la espina, pues se denomina mesencéfalo espinal, o también el mesencéfalo se llama tecto, entonces se denomina también tecto espinal, ¿bien? Esto es la médula oblonga o bulbo raquídeo. Entonces, si nos dicen que hay una bulbo espinal, significa que une el bulbo con la espina, ¿bien? Eh, Entre las estructuras que más destacan acá y de las que más debemos recordar, el hemisferio tiene una corteza, hay una corteza acá con muchos surcos, ¿bien? Y eminencias conocidas como circunvoluciones. Entonces, lo que sale de este hemisferio, de esta corteza, se llama córtico en términos de sufijos y prefijos. Si les dicen que existe un as córtico espinal, significa que está bajando de la corteza a la espina, ¿bien? Si hay un as cerebelo espinal es porque baja del cerebelo a la espina. Así también hay haces que ascienden, ¿no? Hay fibras dentro de la médula, como vamos a ver hoy día, que ascienden y que tienen nombres en base a dónde se originan: espino protuberancial o espino vulvar, etcétera, ¿no? Los haces siempre tienen por inicio en la palabra el sitio donde se originan y por final el sitio donde acaban. Entonces, si les dicen un as tectoespinal, significa que inicia en el mesencéfalo y acaba en la médula espinal. Y si les dicen espinotectal, es al revés, inicia en la médula y acaba en el mesencéfalo. Bien, vamos a ir conociendo estos prefijos a medida que veamos un poquito de neuroanatomía. Bien, tienen que ir acostumbrándose a los mismos, especialmente para cuando lleguen a cabeza y cuello. En cabeza y cuello, lamentablemente, algunos docentes creen que ya tienen conocimiento de bases de neuroanatomía, ¿no? Entonces, eso dificulta un poquito el rote de cabeza y cuello, especialmente cuando vean pares craneales. Bien, entonces tenemos que ver el día de hoy el tema de médula espinal. Bien, podemos ver dos elementos en médula espinal. Podemos ver a la médula espinal desde afuera, sus relaciones, sus características, sus bordes, sus caras, así como han debido ir estudiando a los huesos. Pero también podemos ver internamente sus conexiones, sus fibras, sus núcleos. Eso vamos a ver en una siguiente clase. Bien, entonces vamos ahora sí a ver lo que es médula espinal. Bien, la médula espinal, como pueden ver, es una estructura alargada. Bien, es una estructura alargada, cilindroide, la cual vamos a ir
estudiando. Pero ojo, ¿no? El dato más importante en su descripción es su forma, ¿bien? La forma que obtiene o que se describe de la médula siempre es básicamente un cilindro, pero no podemos decir como en un hueso que tiene una forma de C o S, etcétera. No, su forma es muy modificable dependiendo de las distintas posturas que adopte el organismo. En otras palabras, su forma se adopta o se acopla, ¿no? La forma que tiene adopta la forma de la columna vertebral. Entonces, esta médula espinal, ¿no? Tiene una forma adoptada o, por así decirlo, acoplada a la forma de la columna vertebral. Bien, ahí tenemos al esqueleto, entonces se acopla básicamente a su forma. Bien, entonces, ahora sí ya podemos con estas nociones básicas estudiar. Recuerden, sistema nervioso central formado por médula espinal y el encéfalo, que tiene, ya saben, múltiples partes que hemos citado básicamente. Bien, ahora sí, empezamos con lo que respecta a la presentación de hoy y vamos a analizar a esa médula espinal. Bien, entonces, primero, la médula espinal como características generales, vista de frente, aquí tenemos una imagen de frente, ¿no?, de la médula espinal, es de forma cilíndrica, ¿bien? No es un cilindro puro, por lo tanto no hay que llamarla cilíndrica, sino cilindroide, ¿bien? Recuerden que oide significa similar, elipsoide es que es similar a una elipse, pero no es una elipse perfecta. Entonces es una estructura cilindroide, muy similar a un cilindro. No es un cilindro, por así decirlo, medio perfecto, está un poquito aplanado en sentido antero-posterior, ¿bien? Entonces es un poquito más ancho que de adelante hacia atrás. Sus dimensiones son un poco más a lo ancho. Este cilindro es aplanado de anterior a posterior y destaca además que en sus dimensiones tiene una longitud en el adulto de 45 centímetros desde su extremo superior al extremo inferior. Bien, tiene 42 a 43 centímetros en la mujer. Bien, la dimensión es un poco más corta en la mujer. Y obviamente su dimensión va variando con la edad, ¿no? Esto es en el adulto. En lo que respecta al ancho del cilindro, pues tiene un ancho de 10 milímetros en sentido de izquierda a derecha, pero de adelante hacia atrás tiene 8 milímetros. Por eso es aplanado anteroposteriormente. Bien. Por otra parte, en lo que respecta a otras características, pues pesa 26 a 30 gramos, ¿no? Algunos libros 25. Entonces, en esta estructura cilindroide que ven acá, ¿bien?, se pueden identificar algunas peculiaridades. ¿Bien? Primero tenemos que identificar los límites. Superiormente, la médula espinal continúa con el encéfalo. Entonces, su límite superior es la unión con el bulbo raquídeo. Este lugar se lo puede ubicar anatómicamente a la altura de la primera vértebra cervical. Bien, en la unión de la primera vértebra cervical, bien, con el encéfalo, a nivel de la parte media de la primera vértebra cervical, conocida como el hueso atlas, ahí se encuentra una línea imaginaria que separa médula espinal del encéfalo. Bien, entonces, eso es a nivel del límite superior. En todo su recorrido podemos observar algunas dilataciones, conocidas también como intumescencias o ensanchamientos. Bien, miren, aquí tenemos una dilatación y aquí tenemos otro sitio un poquito más ensanchado. Entonces, a estos se conocen como intumescencias o ensanchamientos. Bien, tenemos una intumescencia que se conoce como cervical. Bien, en ese lugar, en ese sitio, el ancho ya sube de 10 milímetros a 13 milímetros y en anteroposterior sube de 8 a 9 milímetros. Entonces es un poquito más dilatado. Tenemos además otra, bien, que es la intumescencia lumbosacra, bien, en la cual igual las dimensiones suben de 12 por 9 milímetros, bien, entonces de 10 a 8 sube a 12 por 9. Bien. Finalmente, en el extremo distal de la médula, bien, tiene un nombre que se conoce como cono medular. Bien, entonces en el extremo distal tenemos al cono medular. Esta médula, como vamos a ir describiendo más adelante, está llena de surcos y prominencias, bien, que vamos a ir describiendo más adelante. La médula, bien, se ubica entonces dentro del conducto vertebral, como podemos ver aquí, y de la médula parten múltiples nervios que se conocen como nervios espinales. ¿Cómo emergen estos nervios? Pues vamos a ver ahora. Estos nervios espinales conforman los distintos plexos, como ya han visto, ¿no? Por ejemplo, el plexo cervical está formado por los nervios espinales de C5 hasta T1. Bien. Estos nervios espinales tienen una nomenclatura acorde al sitio por donde emergen
de la columna vertebral y por donde emergen de la médula espinal. Bien, esta nomenclatura pues la vamos a ir conociendo el día de hoy. Ustedes decían han debido ver, por ejemplo, que C5 a T1 forma el plexo braquial. Bien, aquí tenemos una imagen extraída de una médula espinal con los respectivos nervios que emergen de la misma, o conocidos como nervios espinales, de una pieza cadavérica. Bien, entonces con esto en lo que respecta a sus características generales. Bien, ahora, en lo que respecta a cómo está la médula conformada, pues si ustedes agarran un pedazo de este tubo, cortan y analizan ese pedazo, pues van a encontrar algunas características. Bien, lo primero, este tubo está compuesto en su interior por dos tipos de sustancia, una sustancia más clara, conocida como sustancia blanca, y otra más oscura, conocida como sustancia gris. Bien, recuerden que la sustancia blanca contiene a predominio axones y a predominio con mielina. En cambio, la sustancia gris tiene a predominio cuerpos celulares, bien, o sea, cuerpos de neuronas. De este tubo hemos dicho que emergen una serie de nervios que se conocen como los nervios espinales. Entonces, ahora vamos a ver la configuración de estos nervios espinales. Bien, entonces aquí podemos ver, ¿no?, la sustancia gris, la sustancia blanca en este tubo y del tubo emergiendo estos nervios que se conocen como nervios espinales. Bien, si nosotros analizamos solo una parte de este segmento, bien, solo analizamos una parte, cortamos y analizamos una porción, lo que tenemos es esto. Bien, esta es la imagen de una porción cortada, así como una rodajita, ¿no? Como una rodaja de, sí, como de un pan, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos el pan molde, viene cortado ya, entonces si agarras un pedacito se ve algo así, ¿no? Igualito a la médula, agarras un pedacito y se ve algo así. Bien, bien, ¿qué se observa en la configuración externa de la médula espinal? Entonces, lo primero, si ustedes agarran y cortan la médula, van a observar que parece un tubo, pero no es un tubo perfecto en sí. ¿Por qué? Porque tiene un punto que está muy hundido, tiene una incisura o fisura, por así decirlo. Bien. Entonces, eso es lo que nos permite detallar y destacar la posición de esta estructura. Esta incisura que se observa, profunda, debe de estar adelante. Bien. Y esto nos indica entonces el posicionamiento anatómico de esta estructura. Bien. Ya hemos dicho, recuerden que en toda descripción tenemos situación anatómica y posición. Está la médula espinal situada en el conducto raquídeo y está posicionada con el surco que presenta, bien, el surco profundo que presenta o incisura profunda que presenta en la línea media y mirando orientado hacia adelante. Bien, así es como se lo posiciona. Bien, hasta aquí, hasta donde hemos llevado, para que no sea corrido ni pesado. ¿Tienen dudas, consultas? Pueden hacerlas, háganlas, siéntanse libres de preguntar. Pueden hacerla por el chat o si quieren pueden activar sus micrófonos. Bien, eso depende de ustedes. Dudas, preguntas, cuestionantes. Bien, entonces vamos a repetir como se ha solicitado en qué, cómo está ubicada la médula espinal. La médula espinal se ubica en el conducto raquídeo, ya saben, ese conducto formado por los agujeros vertebrales que tienen las vértebras en conjunto cuando están articuladas. Entonces se ubica en el conducto raquídeo. Bien, el específico sitio de dónde a dónde se ubica de todo ese gran conducto raquídeo, porque no ocupa todo eso, vamos a ver más adelante. Bien, dudas, preguntas hasta aquí. Si no hay dudas o preguntas, pues bueno, ¿hasta qué vértebra llega la médula espinal? Eso vamos a ir viendo en sus relaciones, en las siguientes diapositivas. Bien, atentos. Más como un sinónimo, ¿bien? El término de intumescencia se utiliza pues como un sinónimo al de ensanchamiento. No es que hay algún porqué de por qué es una intumescencia. En sí es utilizado por ser como sinónimo, ¿no? ¿Alguna otra duda? ¿Preguntas? Hasta acá. ¿Dudas o preguntas? Bien.
Si no hay más dudas o preguntas, pues ya estamos acabando en relación al límite de tiempo que tiene la sesión. Eh, entonces vamos a hacer una nueva sesión. Como última pregunta, ¿bien? Aquí preguntan, ¿la parte de la final de la médula espinal es la cola de caballo o el cono medular? No, es el cono medular, ¿bien? Recuerden, la delimitación de la médula espinal va desde su sitio de unión arriba con el bulbo raquídeo, allá arriba, y abajo acaba en cono medular. Los nervios raquídeos cuando salen en su conjunto forman lo que se conoce como la cola de caballo, que ahorita vamos a ir describiendo. Pero la cola de caballo es una estructura ya fuera de la médula espinal. Cada nervio espinal se considera una estructura ya separada de la médula. La médula es solamente este tubito, ¿bien? Si bien emergen nervios espinales de la médula, no por ello estos nervios espinales forman, ¿no?, una sola estructura anatómica con la médula. No, los límites de la médula acaban aquí, en el cono medular. Bien, la cola de caballo no es parte, por definición, de la médula espinal. Eh, ¿Alguna otra pregunta? En relación a la relación entre médula y las vértebras, los segmentos, hasta qué vértebra, igual, eso vamos a ver en la siguiente sesión, que vamos a subir el enlace para esa sesión en unos minutos. Entonces, si no hay más preguntas, con esto hemos acabado la primera sesión. ¿Dudas, preguntas? Bien, de esta primera sesión tenemos dudas, preguntas. A modo de recuerdo, están preguntando, ¿cuáles eran las partes del tallo? Entonces, las partes del tallo del encéfalo son mesencéfalo, protuberancia, o también llamado puente de Barolio, o simplemente puente, y bulbo raquídeo, que también se conoce como médula oblonga. Bien, esas son las tres partes del tallo del encéfalo. Algunos autores consideran al cerebelo como parte, pero la mayoría no. El cerebelo es una estructura anclada o unida a el tallo del encéfalo, pero la mayoría lo considera por fuera del tallo. Bien. ¿Alguna otra pregunta o duda antes de acabar esta sesión? Entonces, ahora vamos a describir filum terminal, paciencia, paciencia. Esto de filum terminal aún nos vamos a describir con las relaciones. En realidad el filum terminal no es parte de la médula espinal, es una estructura adyacente que vamos a describir a continuación. Bien. Entonces, la división del filum terminal, como están escribiendo en el chat u otros, vamos a describir en la siguiente sesión. Atentos, se va a mandar al grupo de WhatsApp la siguiente sesión, la continuación. Bien, atentos al grupo de WhatsApp, ya nos queda poco menos de 2 minutos, entonces atentos al grupo de WhatsApp para la siguiente sesión.